Buenos días, que el Señor les bendiga, que Él sea glorificado esta mañana en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras familias también. Qué gusto verle esta mañana y qué gusto nuevamente poder estar reunidos en el nombre del Señor. Antes de ir a la palabra, vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios la vida de Leti y de Patty. Usted recordará que hace algunas semanas o meses atrás, Leti estuvo en una operación en su cerebro y están saliendo a México el martes para una revisión. Entonces oremos que Dios guíe al especialista para tomar cualquier decisión en el caso. Y también vamos a orar por una pequeña de 4 años que tiene neumonía. Emma Lucía, correcto. Y entonces vamos a orar por estas dos necesidades. Señor, gracias te damos esta mañana por tu amor. Gracias te damos por tus bondades y por tus misericordias sobre nuestras vidas. Queremos reconocer en este momento tu gracia. Queremos reconocer en este momento tu amor para con nosotros y damos gracias por el gozo de poder estar reunidos en tu nombre. Qué maravilloso es encontrarnos y poder celebrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras almas y en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, esta mañana. Hemos recibido tanto de ti, hemos recibido tanta gracia, tanta misericordia. Hasta el día de hoy nos ha sostenido y eso es algo preciado para nosotros. Así que te adoramos en esta mañana. Queremos glorificarte. Queremos exaltarte con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Traemos delante de ti la vida de Leti, Señor, que nuevamente se verá expuesta ante el especialista, Señor, en la situación o en la situación que sucede en su cerebro o que sucedió en su cerebro. Te pedimos que guíes a este hombre y que de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la experiencia clínica, Señor, que él puede tener, pueda determinar el rumbo que este caso ha de seguir. Oramos que sigas fortaleciendo a nuestra hermana y que derrames de tu gracia y de tu favor sobre ella. Sé con ellas el próximo martes que viajarán, ella y Patty, a la Ciudad de México. Llévalas con bien, guárdalas en su estancia allá, tráelas con bien y oramos que este viaje se vea bendecido por tu mano de poder y por tu mano de favor. También oramos por Emma Lucía, esa pequeña de 4 años con neumonía. Oramos que allá en el hospital en Culiacán ella pueda recibir de tu poder, de tu gracia, de tu amor. Oramos que estos pulmones sean limpios completamente, Señor, y que ahora mismo el mal que aqueja a esta pequeña pueda ser completamente liberada, Señor, y pueda ser completamente sana. Oramos que tú seas en medio de esta situación. Bendice la vida de su familia, la vida de los médicos que están al frente de esta situación. Te lo pedimos en Jesucristo. Oramos también por la vida de Edith de Angulo. Oramos que sigas restableciéndola completamente, Señor, y que en la operación que ella se vio inmersa el día viernes, Señor, pueda recuperarse completamente. Y oramos que des paz y seguridad a ella mientras esperan el diagnóstico, Señor, de este quiste que fue retirado de su cuerpo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Llevamos todas nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades a ti, Señor. Si por ignorancia o por olvido esta mañana no hemos orado por alguien en específico, oramos que tú seas propicio a toda la congregación y que podamos recibir de tu mano el favor y la gracia que solo proviene de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, mientras exponemos tu palabra esta mañana, sosténme. Mientras venimos a ti y nos humillamos ante tu palabra, danos un corazón como aquel que el profeta Isaías dice, que temblaban ante tu palabra. Que temblemos ante tu palabra, Señor. Que tengamos una humildad para predicarla, para proclamarla, pero también para escucharla. Cambia, rompe nuestro corazón, quebranta nuestros paradigmas. Nos humillamos delante de tu palabra y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hay mucho material
que revisar esta mañana, así que vamos a ir directo a la palabra. Estamos pensando esta mañana en cultivar perdón en nuestros conflictos. Hemos estado revisando esta serie a lo largo de un par de semanas y estamos ya en las últimas entregas de este material, pero entonces debemos de pensar, como lo hemos dicho, que hay pasos que damos para resolver nuestros conflictos relacionales o para poder tener paz en nuestras relaciones. Buscamos agradar a Dios, es lo primero que dijimos. Segundo, hablamos básicamente de tratar con nuestro propio pecado, el pecado que puede provocar que nosotros lleguemos a un conflicto. Luego hablamos de tratar con nuestro propio corazón y estábamos pensando la última ocasión que compartí acerca de cultivar gracia. Y todos necesitamos cultivar gracia, pero ahora pensemos en cultivar perdón. De nuevo debo de decirlo antes de iniciar que este material, y en sí yo tomé una clase completa sobre consejería bíblica y leí el libro de mi maestro que se llama En Busca de Paz. Entonces todo el material que estoy revisando realmente es de la autoría del doctor Robert Jones, y lo quise traer íntegramente porque fui muy bendecido al tomar esta clase hace un par de meses. Así que revisemos esta mañana el material de cultivar perdón en nuestras relaciones. Hay una declaración en el credo de los apóstoles, el credo más antiguo que la iglesia cristiana tiene. Cuando pensamos en el credo de los apóstoles, mayormente usted hace un puente o conecta si en algún momento usted fue católico y tuvo que aprenderse el credo de los apóstoles o escuchaba del credo de los apóstoles. Bueno, déjeme decirle que realmente ese credo sí es católico, porque la palabra católico significa universal, pero no es de la iglesia católica romana y todos sus apellidos, ¿no? Apostólica y romana, como la conocemos. Históricamente el credo de los apóstoles es un documento, es el primer credo que la iglesia cristiana reconoce más o menos en el año 300. Entonces, en el credo de los apóstoles hay una declaración con la que quisiera que pensáramos esta mañana. Creo en el perdón de los pecados. Dígalo conmigo. Creo en el perdón de los pecados. ¿De cuáles pecados? De los míos, de los tuyos, de los de todos los que estamos sentados aquí. O sea, cuando Dios perdona a través de la persona de Jesucristo, perdona y lo hace bien. Su perdón no es deficiente, su perdón no es limitado, su perdón no se ve ensuciado por motivaciones equivocadas. El perdón de Dios realmente es pleno. Esa expresión ha sostenido la fe de millares de personas a lo largo de toda la historia de la iglesia. Mira lo que Pablo dice cuando escribe a los hermanos en Colosas, capítulo 1, versos 13 y 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. ¿Cierto? ¿Qué más dice? El perdón de los pecados. Entonces Él nos redimió, Él nos volvió a adquirir, Él nos volvió a comprar. Pero no solamente eso, sino que el autor a los colosenses nos recuerda que Él perdona, y perdona a pecadores. Perdona a pecadores. Así que ¿en qué consiste el perdón de Dios? Bueno, el perdón de Dios, basado en la muerte de su Hijo, es que Dios ha decidido, ha declarado y ha prometido no retener nuestros pecados contra Él. Lo vuelvo a decir, el perdón de Dios basado en Jesús es la declaración, es la decisión, es la promesa de Dios de no retener nuestros pecados contra Él. En otras palabras, nos ha liberado de nuestra deuda contra Él. En otras palabras, no nos acusará
más. Ha quitado la responsabilidad en la que habíamos incurrido por nuestros pecados. La ha eliminado y ha quitado la pena que nosotros merecíamos. Hay una expresión o una frase de C.S. Lewis que dice: el perdón es una idea encantadora hasta que tenga algo que perdonar. El perdón es una idea encantadora hasta que tenga algo que perdonar. Una cosa es tener la teología del perdón y otra es entregarlo cuando ha sido herido. ¿Cierto, no? Una cosa es decir que el perdón es una gran virtud cristiana. Una cosa es saber 2 o 3 pasajes bíblicos que te hablan del perdón. Y otra cosa muy diferente es perdonar cuando somos heridos. Así que la realidad del tema es que todo creyente debe pasar de la teología del perdón a su implementación en la vida diaria. Todos nosotros somos retados a pasar de la teología del perdón a realmente implementarlo. Hay una carta maravillosa en el Nuevo Testamento, es la carta de Filemón. Y realmente es una carta de perdón, realmente es una historia de perdón. Filemón era un esclavo, se cree que era un esclavo en la ciudad de Colosas. O más bien, perdón, Onésimo era un esclavo en la ciudad de Colosas y su amo era Filemón. Nosotros no sabemos exactamente el momento en el que Filemón creyó, pero lo que sí sabemos por parte de la pluma de Pablo es que Filemón era un creyente sólido en la comunidad de Colosas. Así que cuando Pablo escribe desde la cárcel en Roma, escribe esta carta, y realmente esta carta llega más o menos en el mismo tiempo que Pablo escribe a los colosenses. Es decir, el portador de la carta de Pablo a los colosenses también llevó la carta personal a Filemón. Y en esa carta de Filemón, Pablo comienza, y la carta tiene un estilo muy persuasivo dentro de la cultura romana. Porque Pablo comienza como a decirle a Filemón que él ahora es salvo gracias a que él le compartió el evangelio. Entonces llega el momento en el que él le dice: si algo me debes, ahora tienes la oportunidad de pagármelo. Y Pablo no le estaba pidiendo dinero. Pablo simplemente le estaba diciendo: perdona a Onésimo. Onésimo era el esclavo que en algún momento había huido de la casa de Filemón, había ido, así como cuando nosotros queremos decir que vamos a ir al otro lado del mundo y decimos: me voy a ir a China. Bueno, a Onésimo se le ocurrió decir: me voy a ir al otro lado del mundo, me voy a ir a Roma. Fue y paró a Roma. Nosotros no sabemos cómo conoció a Pablo en Roma, pero conoció a Pablo en Roma. Y Pablo le compartió el evangelio y Filemón fue libertado por el evangelio. Pero un buen día, platicando con Onésimo, Pablo llegó a la conclusión de que él conocía a Filemón de Colosas. Y entonces vean lo que hace el evangelio y el perdón que el evangelio proclama. Él le dice a Onésimo: Onésimo, me haces tanta falta aquí en Roma. Pero el evangelio va a ser mejor visto y va a ser considerado como un evangelio más potente si yo escribo una carta a tu amo, la envío a Colosas y hago que quien lleve esa carta seas tú. Porque entonces esa va a ser la demostración más grande para los colosenses de cómo funciona el perdón de Dios. Bueno, nada más déjeme decirle algo, porque no estamos en aquel día. En aquel día, cuando un esclavo huía de su amo
y ese esclavo era encontrado de nuevo y era traído ante el amo, había un castigo que los romanos decían que el que tenía derechos de amo podía tener. ¿Sabes cuál era el castigo? La muerte. Entonces Pablo está mandando a Onésimo, el esclavo que ahora es libre en el evangelio, con una carta para su amo llamado Filemón, aquí en la bolsita que tenemos en nuestra camisa. Pero realmente la carta era una sentencia de muerte para él. Entonces él regresa con esta sentencia de muerte para él y le dice a su amo, aquí estoy. Y cuando Pablo está escribiendo la carta a Filemón, le dice, ya no lo veas como esclavo, porque realmente ya no es un esclavo. El evangelio ha logrado algo que posiblemente tú no hayas buscado. El evangelio ha logrado que él sea tu hermano. Y ahora te es útil a ti y me es útil a mí. Así que si quieres pagar, puedes pagar ahora mismo la deuda del evangelio que nos une. Bueno, esa es una historia maravillosa de amor que se encuentra allí. El Nuevo Testamento no nos dice qué pasó con la historia de Onésimo y de Filemón, y siempre nos queda esa duda, ¿lo perdonó, no lo perdonó? Pero en el primer siglo hubo un personaje llamado Filemón y hubo un personaje llamado Onésimo, y cuando el canon del Nuevo Testamento se está integrando, hay un hombre anciano, nativo de Colosas, llamado Onésimo, que está peleando en la formación del canon para que el libro de Filemón sea considerado como un libro canónico. Entonces, la historia te permite reconocer que la realidad es que Filemón honró la carta y perdonó a Onésimo el esclavo, y Onésimo en el siguiente siglo llegó a ser un obispo, un hombre que podía pastorear sobre todo una comunidad. Entonces, la realidad es que nosotros vamos a tener que implementar una teología del perdón a nuestras vidas diarias. Unos días atrás alguien nos envió un mensaje y yo no escuché todo el mensaje, pero escuché una pequeña porción de ese mensaje. Y hubo dos cosas que me encantaron del mensaje y quisiera destacar con ustedes. La realidad es que nosotros nos encontramos entre un gozo compartido, entre el gozo de que un día vamos a estar con los santos en el cielo y eso va a ser glorioso, ¿cierto? Como que no estás muy... Un día vamos a estar con todos los santos en el cielo y eso va a ser glorioso. Mientras eso pase, vamos a estar con los santos en la tierra y eso puede llegar a ser desastroso. Y tú dices, ¿por qué? Por tu pecado y por el mío. Sencillo. Tú tienes una reunión, Juanito pone su pecado, Petrita pone su pecado, Roberto llega y pone su pecado, Gerson llega y pone su bulto de pecados y tenemos ahí una bomba atómica. Bueno, esa es la realidad. Entonces vamos a examinar la teología del perdón esta mañana. Hay dos categorías de perdón en la Biblia. Número uno, el perdón de Dios hacia nosotros. El perdón de Dios hacia nosotros, que es un perdón vertical. El perdón que nosotros debemos dar a otros, que es un perdón horizontal. Entonces empecemos por donde la vida cristiana debe de empezar. Empecemos con Dios. El perdón de Dios en Cristo. ¿Cómo es ese perdón? Bueno, el perdón de Dios, como ya mencioné al principio, es la decisión, es la declaración y es la promesa por causa de Jesucristo. Eso es el perdón de Dios. Es una decisión, es una declaración y es una promesa por causa de Jesucristo. ¿Por qué es una decisión? Bueno, porque Dios tuvo un plan redentor
Él decidió enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para entonces poder perdonar nuestros pecados. Hebreos 2 nos recuerda que Cristo es un pionero. Es alguien que murió para entonces, como dice el Padre en Hebreos capítulo 2, poder llevar muchos hijos a la gloria. Bueno, esto era imposible en el antiguo pacto, era imposible en el Antiguo Testamento. Ellos sacrificaban cabritos, palomas, y nunca ese sistema de adoración satisfizo completamente a Dios. Pero entonces a Dios le plació, a Dios le plugó enviar a su Hijo amado Jesucristo a morir por ti, por mí en el Calvario, y esa fue su decisión. Bueno, es una declaración también, porque hay muchísimas escrituras que nos hacen saber que Dios quiso perdonar nuestros pecados. Ya leímos una de ellas en Colosenses 1. Él perdona pecados. Pero también el perdón es una promesa, porque Dios ha prometido no retener nuestro pecado. Es decir, no guardar nada, sino realmente perdonarnos. Entonces su perdón es una decisión, es una declaración y es una promesa. Observa Jeremías 31-34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Vean cómo Jeremías está hablando y nos está dando una promesa realmente del nuevo pacto. Dios iba a perdonar la maldad. Dios iba a llevar a su pueblo a una forma en la que Él no más recordaría su pecado. Y lo vemos en Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré ¿de qué? De sus pecados. Entonces, ¿cómo es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia es un Dios perdonador. Pregunta, ¿merecemos su perdón? Nadie aquí merece su perdón. Es más, el que cree que merece su perdón, súbase acá para entonces yo bajarme y tener a un mejor predicador esta mañana. Ninguno de nosotros realmente merecemos el perdón de Dios. Si fuera porque nosotros lo merecemos, bueno, nunca lo tendríamos. Entonces surge una pregunta, ¿cómo es posible que Dios pueda otorgar ese perdón? Bueno, hay que entender lo que Hebreos 6 nos dice. Hebreos 6:13 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. Vean el verso 18. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Observen que en el caso de Abraham, el autor de Hebreos dice que hay dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian: la promesa de Dios y el juramento de Dios. En otras palabras, dice Dios en la ocasión o en la situación que Abraham estaba viviendo, lo que Dios está diciendo es, yo lo prometí, yo lo juré. Dios lo promete, Dios reafirma su promesa, Dios le juró a Abraham su propio bien y por extensión a nosotros como descendientes de Abraham. Bueno, ¿cuál era esa promesa a la que estamos haciendo mención? Génesis 22:17. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia.
como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay otra traducción de este pasaje que dice: te bendeciré bendecidamente. O hay otra traducción que dice: te bendeciré verdaderamente. En otras palabras, lo que el autor Hebreos nos está afirmando y nos está asegurando es que la bendición de Abraham fue por una causa. Dios lo quiso bendecir. Dios prometió, Dios juró bendecirlo. Y cuando pensamos en el perdón, es la misma cosa. ¿Por qué nos perdona Dios? Porque quiere hacerlo. ¿Por qué nos muestra su perdón una y otra vez cuando fallamos? Porque ese es su carácter. Así que Dios es nuestro modelo y motivo para perdonar a los demás. Cuando pensamos en la teología del perdón en las escrituras, llegamos a esta conclusión: Dios es nuestro modelo y motivo para perdonar a los demás. Número 2, crecemos en nuestra teología y pensamos en el perdón que damos a otros. Usted y yo hemos estado en este dilema más de una ocasión. Esta es una de las preguntas que yo creo que como pastor más he recibido. ¿Perdono a X, Y o Z persona incluso si no se arrepiente? ¿Debo perdonarla incluso si no se arrepiente? Bueno, en algunas ocasiones he dicho sí, porque es la demanda bíblica, pero cuando el pecado es recurrente y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez, pensemos en esa pregunta. Y nada más déjame hacer la siguiente advertencia. El pecado para una persona que no perdona es la ira y la amargura. Si nosotros no perdonamos, vamos a llegar a la ira y a la amargura rápidamente. Es común en nuestros días, ya no sucede así como antes, ¿no? Hace 30 años, 20 años, tú decías: ¿y dónde va a ser la reunión? Va a ser en casa de fulano de tal. ¿Y dónde vive fulano de tal? Mira, te vas 10 cuadras de frente, vas a encontrar ahí un lugar donde venden refrescos, giras a la derecha y vas a caminar otras 5 cuadras, luego te vas a encontrar ahí una carreta que vende tacos, y allí cuando llegues a esa carreta vas a dar vuelta a la izquierda y son otras 10 calles. Y entonces la gente íbamos contando, ¿se acuerdan? Las calles, 1, 2, 3. Y si no le atinabas, no le atinabas porque no había celulares y entonces no podías hacer una llamada rápidamente. Ya eso cambió, ¿verdad? Ni nos complicamos la vida, ahora nada más decimos: mándanos tu ubicación. Ok, déjame te doy la ubicación de esto. Si tú y yo no perdonamos, vamos a llegar rápidamente a ira y amargura. Entonces, ira y amargura no es el ideal del evangelio, ¿cierto? ¿Cierto, no? Ira y amargura no es el ideal del evangelio. Así que déjenme introducir este concepto de perdón que me llamó tanto la atención esta semana. Es de un hombre llamado Andrés Seu, y él dice: el perdón es como una transacción matemática brutal. Es mi dolor en lugar del tuyo. Es tragarme la deuda. Es absorber la miseria que yo quería repartirte a ti y tú te quedas impune. El perdón se forja en la agonía privada antes de que llegue a la amnistía pública.
Escucha eso. El perdón se forja en la agonía privada antes de que llegue a la amnistía pública. ¿Y de dónde crees que eso puede ser una verdad para nosotros? Permíteme recordártelo. Jesús se tragó la deuda y la absorbió en la cruz, para entonces, en un acto privado, poder declararnos públicamente perdonados o libertados. Así que nuestro perdón debe ser expresado en dos niveles. Hay dos niveles que quisiera revisar contigo. Nivel número 1, el perdón de la actitud, el perdón del corazón, el perdón de la disposición. Es decir, antes de yo poderle decir a otra persona, te perdono por esto que me hiciste, yo mismo como pecador debo tratar con mi corazón. Yo mismo como pecador debo decidir en mi corazón, en mi actitud y en mi disposición perdonar a esta persona por lo que te haya hecho. Entonces déjame un poquito explicar esto, y yo sé que hay muchas partes de este mensaje que le van a parecer que pudimos predicarlo en varias sesiones, pero entonces quería entregarlo completo por una razón. Pero el perdón de la actitud es vertical, es decir, es entre tú y Dios. Antes de que tú expreses perdón a otra persona, este es el perdón que tú arreglas con Dios. Tú decides delante de Dios perdonar a tu ofensor, pero esto comienza con Dios. Es en la presencia de Dios que yo tomo el compromiso para perdonar a esta persona. Pero también es en la misma presencia de Dios que yo tomo el compromiso de liberarme de la amargura que puede haber en mi corazón contra esa persona. Esa clase de perdón es incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no depende del arrepentimiento del ofensor. Y allí me voy a detener. Porque muchas veces nuestro perdón es expresado de esta manera: yo te voy a perdonar si tú te arrepientes. Ahora pregunta, si la otra persona no se arrepiente, ¿no lo vas a perdonar? Bueno, ¿qué te manda la Biblia? La Biblia realmente te manda, número 1, a tratar con tu corazón. Y eso es incondicional. Se arrepienta o no se arrepienta, nosotros deberíamos perdonar a esa persona desde nuestro corazón. Bueno, este es el mandamiento de Marcos, capítulo 11, verso 25. ¿Por qué deberíamos perdonar de esta manera? Mira cómo lo dice Jesús. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos le perdone a usted sus transgresiones. Qué fácil es para nosotros decirle al Señor: Señor, la volví a regar en esto, perdóname. ¿Cierto, no? ¿Has estado allí alguna vez? Muchas. ¿Has estado allí varias veces el mismo día? Sí. Sí. Entonces dice Jesús: si estás orando, perdona a aquel que te ofendió, para que también tu Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Observen que es plural, es decir, las transgresiones tuyas y las transgresiones de tu ofensor. Bueno, este perdón también es la oración de Jesús en Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan en qué momento fue esa oración? En la cruz. Lo han lacerado, lo han escupido, lo han ofendido, han dicho las peores cosas de él en las últimas horas. La burla
la burla alrededor del Calvario, el escarnio alrededor del Calvario. Y pudiendo haber declarado muchas cosas, Jesús eleva su voz al Padre para decir: perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Así que en ese nivel 1, en ese perdón del corazón, realmente hay 3 cosas que nosotros hacemos ante Dios. Encomendamos al ofensor a Dios. Es decir, le decimos a Dios: aquí está, esta es la persona que me ha ofendido. ¿Qué más logro con eso? Tratar con mi amargura. Comienzo a desechar la amargura que puede haber en mi corazón. Y cuando eso sucede, entonces hay una nueva disposición para la reconciliación. Entonces, ¿dónde comienza el perdón? Comienza con Dios. Comienza arreglando mi corazón. Comienza tomando una decisión en mi actitud hacia el ofensor. Bueno, veamos el nivel número 2. Este nivel es un perdón transaccional, concedido o relacional. Ahora vean las diferencias de este perdón con el primero que ya vimos. El primero era vertical entre Dios y yo, pero este perdón es horizontal entre mí y el ofensor. Ese es un perdón que no practico delante de la presencia del Señor, sino en presencia del ofensor. Y debe haber un compromiso para la reconciliación. El perdón de nivel 1 dije que era incondicional, es decir, aun si el ofensor no se arrepiente. Pero el nivel 2 es condicional. Depende del arrepentimiento del ofensor. Y me voy a detener ahí, como lo hice en el primer caso. Posiblemente tú has estado en una relación con una persona en la cual hubo una ofensa. Y tú pasaste a Dios esta ofensa, tú presentaste esta ofensa delante de Dios, la llevaste al altar y tú has solucionado el conflicto en tu corazón. Paso número 2, vas con esa persona. Quieres practicar el perdón en el nivel relacional, en el nivel de la transaccional, en el nivel de conceder un perdón genuino a esa persona, pero resulta que al momento de presentar tu ofensa a esa persona tiene una actitud de mucha dignidad. Y él te dice una babada como esta: ¿de veras crees que yo te ofendí así? Yo no lo veo como tú lo ves. Yo ni siquiera estaba enterado de que te habías ofendido. Entonces, escucha bien, tú estás queriendo arreglar una situación donde no hay arrepentimiento de la otra parte. Mi hermano, esto causa demasiados estragos entre los santos aquí en la tierra. Por una razón. Porque no entendemos la parte que es incondicional y la parte que es condicional. Bueno, yo he estado en este particular. Y cuando yo he estado en este particular, entonces si esta persona no quiere arrepentirse de lo que bíblicamente le estás mostrando, entonces es bien sencillo el asunto. Mi hermano, tú tienes ahí a un santo en esta tierra que no quiere reconocer su pecado. ¿Qué puedes hacer con ese santo? Verlo como un hijo lavado con la preciosa sangre de Cristo, que al menos que él se arrepienta de su pecado, podrás restaurar una relación con él. Pero si él no se está arrepintiendo de su pecado, entonces no va a haber una relación con esa persona el resto de la vida. Se escucha medio raro porque decimos que es incondicional con Dios, pero que es condicional
con nuestros hermanos. Bueno, entonces leamos los dos pasajes que hay para esto. Observa el mandamiento de Jesús. Lucas 17, 3 y 4. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, y me gusta mucho más la traducción de Mateo en este pasaje. Si tu hermano peca contra ti, entonces repréndele, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Vean cuál es la condición. ¿Cuál es la condición? Arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento del lado ofensor, entonces lo que la Biblia te manda a hacer es restaura tu relación. Pero si en vez de arrepentimiento ese hermano tiene la actitud de ataque, ay Señor, ¿a poco estas cosas pasan? Somos los santos en esta tierra. No estamos en gloria. Estamos de este lado de la eternidad y tú pecas y yo peco. Amén. Y luego vean en Hechos 2:38 la respuesta de Dios. Entonces Pedro les dijo, después de que había predicado, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bueno, el mensaje apostólico era un llamado al arrepentimiento. Bueno, cuando hay ofensas, tú tienes que llamar a la otra parte al arrepentimiento. Si esa parte se arrepiente, has ganado a un hermano. Si esa parte no se arrepiente, entonces la realidad es que verás a este hermano de lejos aquí en la tierra, y un día si ambos llegan al cielo, entonces estarán disfrutando de la gloriosa presencia de Dios. Ay, qué difícil es de entender esto. No, simple y sencillamente tienes que colocar los dos niveles en la perspectiva bíblica adecuada. Así que también aquí hay 3 compromisos ante el ofensor. Primero, yo debería decidir, si esa persona no se arrepiente, yo debería decidir que yo no voy a habitar en el conflicto. ¿Tienes a alguien con el que ya has enfrentado pecado? ¿No se arrepiente? Primer decisión. Mi decisión debería de ser, si tú quieres pelear, pelea. Yo ya demasiado chamba tengo con mi propia carne como para andar batallando con la carne de otra persona. Cierro los ojos cuando tú haces algo, cierro mis oídos cuando tú dices algo. ¿Lo ven? Porque yo no quiero que el pecado habite en mí. Número 2, yo debería planear no chismear con otros esto. No decirle a nadie, no comunicar con nadie lo que esta persona hace o haga. Y número 3, deberíamos planear también nunca usar esta información en contra del ofensor. Bueno, yo sigo tratando con mi corazón, si te das cuenta hasta aquí. Habrá memorias que no desaparecerán, cierto. Habrá memorias que no desaparecerán. Son los famosos pájaros de aquella frase de Martín Lutero en los días de la Reforma. Lutero dijo esto: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo evitar es que los pájaros hagan nido sobre mi cabeza. En otras palabras, habrá recuerdos, habrá huellas, pero lo que no puedo permitir es ser dominado por ellos. Bueno, en la semana visité al neumólogo, finalmente vimos una tomografía de mi tórax y fue muy ilustrativo ver esa tomografía en su computadora y ver todo lo que había al interior de mis pulmones y saber cómo está todo eso integrado allí. Pero finalmente había leído en el estudio que había un granuloma en el pulmón derecho, en la parte baja. La primera vez que estuve allí con él me dijo, hay poca ventilación en la parte baja del pulmón derecho, pero no puedo determinar qué es lo que hay allí. Bueno, al final el estudio reveló que había
un granuloma que estaba calcificado. Y cuando llegamos a esa parte del pulmón, fue de arriba hacia abajo. Cuando llegamos a esa parte del pulmón, la puso en su pantalla de una forma grande y me dijo, ¿a qué se te figura esto que tú estás viendo aquí? Yo digo, como que se me figura una palomita de maíz cortada así por la mitad y la estoy viendo así. Y entonces él puso su icono sobre esa palomita que vio y me dijo, mira su densidad, 1200 y no sé qué. Y después se movió a un hueso de la columna, 1400. Está tan calcificada y tan dura como si fuera parte de un hueso allá adentro. Y te tengo noticias, me dijo. Allí se va a quedar. Es una huella en tu pulmón. Está tan dura que no hay forma de hacer nada con ella. Allí va a estar el resto de tu vida. Y eso me puso a pensar en cómo las huellas relacionales dejan una huella sobre nuestras vidas que va a estar ahí el resto de la vida y no hay forma de que tú la arranques. No hay forma de que tú la quites. Pero la teología del perdón te da todos los elementos para tratar con ella. Este perdón al que la Biblia nos llama a practicar nos enfrenta a la difícil doctrina del amor de Dios, del hecho de que Dios nos pide que amemos. Entonces el resumen es, el primero, es decir, el nivel 1, se relaciona con una especie de perdón que se compromete a guardar el corazón. ¿Por qué yo debería de practicar el nivel 1 de perdón? Porque yo debería arreglar mis asuntos con Dios, porque yo quiero guardar mi corazón delante de Dios. Esa es la razón por la que yo debería practicar el nivel 1. ¿Por qué yo debería practicar el nivel 2, el segundo? Porque este permite la plena reconciliación cuando ocurre el arrepentimiento. Observa cómo el nivel 2 sí es condicional. Tú sí necesitas el arrepentimiento de la otra persona que está involucrada en el asunto para poder llegar a la reconciliación. Hay un error clásico que cometemos en el nivel 2. Lo cometemos los cristianos y lo cometen también los impíos. Es pragmático, pero no es sabio a la luz de las Escrituras. Y este es el perdón. Y este es el error al que me refiero. Perdonar a alguien que no se arrepintió. Lo voy a volver a decir. Si tú vas con un psicólogo, el psicólogo te va a decir, es que tú tienes que perdonar a fulano de tal. Así él no quiere arrepentirse, tú perdónalo. Mal, porque la Biblia dice otra cosa. Dice, perdónalo si él se arrepiente. Es condicional. No tiene que ver con Dios, porque el perdón de Dios es incondicional. Él nos perdona a pesar de nosotros. Pero cuando tú estás queriendo restaurar relaciones, tú necesitas el perdón de la otra persona. Si no lo tienes, esa relación jamás va a ser restaurada. Entonces nosotros a veces queremos vernos muy hippies. La expresión, ¿se acuerdan de los hippies? Amor y paz. Y no queremos problema con nadie más, por eso decimos, te voy a perdonar así tú no me perdonas. Mira, lo vas a perdonar 20 veces, pero si no se arrepintió, el asunto va a seguir estando donde mismo. No tiene que ver con Dios, vuelvo a decirlo. Tiene que ver con la relación. Entonces, podría salir del atore o del momento, pero no es sabio, no es bíblico y de hecho no presenta el modelo de Dios para la resolución de problemas. Hay dos hombres que dedicaron muchos años o han dedicado muchos años de su vida a la consejería cristiana. Uno de ellos es Paul Tripp y él llama a estos dos perdones de una manera diferente. Él llama al primero perdón judicial y al segundo perdón relacional. Y Tripp dice que esta es la secuencia en la que ese perdón debe de darse. Es decir, primero debe de ser un perdón judicial delante de Dios y después debe de venir el perdón relacional delante de las personas.
El otro hombre al que quisiera mencionar es el padre de la consejería cristiana actual, J.A. Adams, y él dijo: el perdón se le otorga a otro solo cuando lo busca, pero internamente uno perdona en su corazón por medio de la oración. El perdón se le otorga a la otra persona cuando esa persona lo busca, aunque internamente uno debe perdonar en su corazón a través de la oración. Y los conceptos pueden variar y los nombres pueden variar, pero estoy usando 3 diferentes maneras de aterrizar el problema en el mismo punto. Bueno, punto 3 del mensaje: la realización del perdón de actitud o de corazón. Regresamos al nivel 1. ¿Qué involucra perdonar desde el corazón? Yo he dejado muchas citas para ustedes, no las puedo tocar, están en paréntesis en sus notas. Usted, si después quiere ir y leerlas, va a ser de mucho beneficio para su alma. Número 1, perdonar de corazón involucra encomendar al ofensor a Dios y liberarlo de su juicio. Encomendar el ofensor a Dios y librarlo de su juicio. Es decir, estás limpiando tu corazón. Como estás arreglando tu corazón con Dios, no puedes hacer nada. Miren, hermanos, sinceramente hablando, bastante problema tenemos con el pecado remanente de nuestro ser. Bastante trabajo, bastante chamba nos da el propio pecado remanente que hay en tu vida, como para andarle queriendo arreglar la carga a otros hermanos. O sea, me refiero a cargas de pecado. Demasiado trabajo tenemos. De la historia de José, en Génesis 50, nosotros aprendemos maravillosas lecciones, pero casi al final del Génesis hay una maravillosa, verso 19, pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se acuerdan cuál es el contexto? El padre ha muerto. Ahora los hermanos están preocupados porque están diciendo: mientras el padre vivía, José no nos tocó porque el padre vivía, pero ahora ha muerto y es la hora de la venganza. Entonces José dice: ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? Y vean cómo José es que ya había tratado con su corazón. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Bueno, José tuvo muchas oportunidades de arreglar cosas en la cárcel. Yo creo que no había muchas cosas que hacer allí, pero él entonces ha tomado una decisión de perdonar, y eso ha iniciado en el corazón. Número 2, arrepentirse y vaciar su corazón de la amargura. Vean lo que Pablo dice en Efesios 4: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Bueno, la lista de cosas de las que tenemos que quitarnos es amargura. La lista es intensa, la lista es dura, y después todavía Pablo no solamente nos dice de qué nos quitamos, sino cómo debemos de conducirnos o comportarnos de aquí en adelante. Bueno, pero la lista empieza con amargura. Hace algunos años iba un hermano seguido a la casa de mis papás a tomar café. Y para mí era muy simpático ver tomar café a este hermano, porque cada vez que tomaba el café él lo echaba a perder. Y él le decía a mi mamá: hermano, ¿quiere azúcar? Sí, póngale 3, le decía. Y le ponía 3 cucharadas de azúcar, se lo revolvía y se lo daba. Ay, decía el hermano, qué amargo está esta cosa, échale más azúcar, hermana. Y entonces realmente terminaba tomando 3, 4 o 5 cucharadas de azúcar, ¿no?
Bueno, los que saben tomar café o los que dicen que saben tomar café dicen que el café se toma amargo, porque ese es su sabor. Entonces el otro día se rió mucho una chica en una cafetería porque me dice, ¿cuántas de azúcar? Ninguna, ya la traigo integrada. El café bueno se toma sin azúcar. Y se rió, y cuando me entregó el vaso en el que me lo entregó, ella me puso una nota y la nota decía, usted sí sabe tomar café. Las cosas amargas a algunos les provoca esta idea de, ¿cierto, no? A los que son dulceros lo amargo no les llama la atención. Pero un corazón amargo delante de Dios, un corazón amargo delante de Dios tendrá esa misma connotación que para nosotros tiene cuando pensamos en una bebida que es amarga. Entonces necesitamos vaciar nuestro corazón de amargura delante de Dios. Número 3, necesitas estar dispuesto en caso de delitos mayores a otorgar el perdón del nivel 2. Es decir, en caso de que esa persona insista en su pecado, tú necesitas estar dispuesto a otorgar el tipo de perdón nivel 2, que incluye una venida o un peregrinaje hacia la muerte o hacia la autonegación de uno mismo. Número 4, la realización del perdón transaccional o concedido, o nivel 2, como lo quieran llamar. Número 1, comienza con el nivel 1, el perdón del corazón. Vas a buscar restaurar relación con tu ofensor, comienza con Dios. Entrega a esa persona en manos de Dios. Lidia con tu propia amargura hacia esa persona. Está dispuesta a reconciliarte con esa persona. Allí comienza. Número 2, voy a ir un poquito rápido en eso. Ve directamente al ofensor para mostrarle su culpa. Repréndelo con el objetivo de la reconciliación. Mateo 18, Gálatas 6. Ya hemos hablado de estos pasajes. La necesidad de reprender para restaurar, la necesidad de restaurar al hermano que no está mostrándose de forma espiritual, sino que está mostrando su carne. Tienes que ir directamente con el ofensor. Número 3, si la persona se arrepiente, concédele el perdón. ¿Qué pasa si esa persona realmente se arrepiente? Necesitas concederle el perdón. Y como ya dijimos en la teología del perdón, necesitas imitar a Dios. Es decir, nuestro perdón debería de ser como el de Dios, que decide, declara y promete un perdón total. Es aquí donde el Evangelio cobra su efervescencia, de tal manera que podemos decir que el amor cubre multitud de pecados. Número 4, busca resolver los problemas restantes y restaurar tu relación a nivel adecuado. Ya enfrentaste el mayor pecado, ya enfrentaste el mayor dilema. Ahora ríete de los pequeños pecaditos que están allí incrustados en esa joya. Habla de los problemas restantes, restaura el resto. Habla de esos, como mencionaba la semana anterior o la última semana que compartí, ¿no? El pecado está en el detalle. Habla de los detalles. Y número 5, continuamente renueva tus promesas hacia esa persona y arrepiéntete de cualquier transgresión. Es decir,
Si entendí bien a mi neumólogo, si yo me repito una tomografía al tórax en un año, ¿qué creen? El granuloma va a estar en el mismo lugar donde está ahora mismo. Si tú perdonas a una persona, pero resulta que en un año esa persona dice, hace o emite un comentario que nuevamente, como cuando colocas una de estas vitaminas C, sin dar el nombre de la marca, porque no me pagan por ello, la avienta sobre el agua y comienza a hacer esto, ¿no? Si en un año esa persona hace algo que sea efervescente en tu ser y tu carne comienza a y tú vas y te haces una tomografía, sorpresa, la huella que ese pecado dejó, ahí está. No está borrada. Está perdonada, pero no está borrada. Entonces, por esta razón necesitamos renovar nuestras promesas y arrepentirnos de la efervescencia de nuestra carne, del revoloteo de nuestros propios pájaros cuando el pecado se avecina a nuestra alma. Qué bonita la teología del perdón, ¿no? Hermosa, porque tiene a Dios como modelo, tiene a Dios como ejemplo. Pero la triste realidad es que los santos en la tierra no sabemos enfrentar las cosas. Y la carne muchas veces domina sobre tus relaciones y las mías. Entonces déjame ilustrarte en esta parte final del mensaje, o me estoy acercando al final, y déjame darte un par de ilustraciones. Hay un hombre en la historia de la iglesia, poquito antes del año 500. Su nombre es Patricio, y la iglesia católica lo conoce como San Patricio. No es el de las serpientes, eso es una mentira. Algunos atribuyen que es el primer padre de la iglesia que explicó la Trinidad con un trébol. Tampoco hay dato histórico que compruebe esa realidad. Pero déjame hablarte de la realidad que sí nos ayuda para ilustrar el perdón. Patricio fue misionero en Irlanda y es reconocido como el padre de la iglesia celta. Todo comenzó cuando un asaltante irlandés lo llevó cautivo cuando él tenía 16 años. Siendo inglés, fue vendido como esclavo en Irlanda. Él mismo vivía como un animal, soportando el hambre, la sed y el aislamiento. Se dice que su amo en Irlanda cortaba y clavaba la cabeza de sus enemigos, y esta era la manera de mostrar el poder que él llegó a tener en Irlanda. Pero en su soledad, como joven inglés en Irlanda, comenzó a buscar al Dios de sus padres, buscando consuelo. 6 años más tarde, cuando él tenía 22, en una noche escuchó una voz misteriosa que le dijo en sueño: pronto irás a tu tierra. Él se despertó de la cama y entonces huyó. Y providencialmente llegó a Inglaterra y disfrutó por algún tiempo de reencontrarse con su familia y de su país y de su gente. Pero él siguió buscando a Dios, al Dios de sus padres, donde había encontrado consuelo mientras era un esclavo en Irlanda. Y un buen día Dios lo llamó para ser un misionero. Entonces la historia no termina allí. Cuando él preguntó a Dios: ¿a dónde quieres que yo vaya como misionero? Entonces Dios le dijo: vas a ser misionero en Irlanda. Irlanda, la tierra de su esclavitud. Así que Patricio se embarcó, y mientras fue de Inglaterra a Irlanda, él llegó a una convicción. Y la convicción es:
que llevaría el evangelio a su amo. Llevaría el evangelio a aquel hombre sobre el cual él había sido un siervo, y llevaría el evangelio a la comunidad de esclavos que había en Irlanda. Entonces, cuando él llegó a la tierra de su esclavitud, sus biógrafos dicen que él oraba esto todos los días: diariamente espero el asesinato, el fraude o el cautiverio, pero no temo a ninguna de estas cosas debido a la promesa que se me hizo en el cielo. Me he puesto en manos de Dios Todopoderoso, que gobierna en todas las partes. Entonces él enfrentó el poder de los druidas, poderes espirituales que había en Irlanda, y Dios lo ayudó. Y aún en momentos cuando él enfrentó a esa comunidad que usaba espiritualmente para el mal de Irlanda, entonces el rey de los irlandeses creyó. Y ante el mensaje de Patricio, el rey declaró: es para mí mejor creer que morir. Como misionero perdonó y llevó el mensaje liberador del evangelio a quien anteriormente lo había esclavizado. El impacto de la iglesia celta después del año 500 tuvo como fundamento el perdón de Patricio sobre sus amos. Cada vez que escucho música instrumental celta, recuerdo de la historia de Patricio. Tengo un par de discos de himnos celtas y de himnos grandes en la historia de la cristiandad tocados con música celta. Y siempre que escucho estos himnos digo: no tendríamos esto sin el perdón de Patricio por los hombres que un día le hicieron mal. Entonces yo te pregunto esta mañana, clara, nítidamente, ¿de qué te estás perdiendo por no perdonar a alguien? ¿De qué tipo de bendición tú te estás perdiendo por no perdonar a alguien? Entonces quisiera afirmar esto a través de pensar de cómo luchamos como creyentes contra la amargura. Si no perdono, dije al principio, llegaré rápidamente a amargura, a ira y a rencor. Entonces, ¿cómo luchar con la amargura? Bueno, definamos amargura. La amargura es ira interna alojado en lo profundo del corazón. Eso es la amargura. Ira interna alojada en lo profundo del corazón. Esta amargura solo es conocida por dos personas: por la persona que la tiene y por Dios. Gálatas 6:3: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Entonces Dios no es burlado. Si tú estás amargado o tienes amargura o ira retenida o ira contenida o rencor en tu alma contra otra persona, mi hermano, escucha bien esto que te voy a decir. Si tú tienes amargura en tu corazón, cuando tú cierras tus ojitos y levantas tus manos y otros te vemos y decimos: qué buen cristiano es fulano de tal, Dios no es burlado. Él ve tu adoración y dice: yo quisiera que en vez de que cerraras tus ojitos y me levantaras las manitas a mí y me cantaras tan bonito, sacaras la amargura de tu corazón, porque eso proyecta lo que el evangelio realmente debe de hacer en el corazón de una persona que ha sido redimida. Este es el tipo de ira que no reacciona simplemente ante la ofensa de alguien, sino que ya es una actitud negativa, es una actitud más general y global contra el ofensor mismo. Ese es el tipo de ira que, aunque no ves al ofensor, tú estás pensando: pero de seguro él está maquinando contra mí,
De seguro ahorita que está haciendo los frijoles y la comida está pensando en cómo hablar mal de mí. Mi hermano, esto tiene un nombre, se llama amargura. Ni siquiera estás viendo a esa persona. Ese es el tipo de amargura que te dice decir, no lo viste, ni siquiera me saludó. Y tú dices, la gente anda en otro mundo. Pero tú estás pensando por alguien. Entonces vean cómo es que es diferente. La ira responde, estoy enojado por lo que hiciste. Pero la amargura responde con una actitud contra el ofensor. Estoy amargado contigo porque eres una persona malvada. Entonces observa algo. El incidente se vuelve secundario. Lo que esa persona haga ya es secundario. Si pinta, estoy amargado contra ella. Si hace comida, estoy amargado contra ella. Si me saluda, estoy amargado. Y si no me saluda, estoy amargado. Porque el asunto ya no es lo que hagas, el asunto es tu actitud ante el ofensor. Entonces, permíteme terminar con estas 6 verdades del Evangelio. Y voy a pasar rápido, pero en los próximos 6 días, antes de regresar a grabar, voy a escribir un pequeño devocional sobre estas 6 cosas a partir de mañana. ¿Les parece? Entonces voy a ir un poquito rápido para no detenerme tanto en ellas. Hay 6 verdades del Evangelio que me deben ayudar a lidiar con la amargura. Estas son verdades que salvaguardan mi vida de seguir creciendo con heridas del pasado, de evitar que nos amarguemos más y más y más cada día. Entonces, número 1, la inmensidad del amor de Dios que se muestra en la cruz. Mateo 18, del 21 al 35, nos recuerda de aquella pregunta que Pedro hizo a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? Y en pocas palabras, la respuesta de Jesús es esta: no cuentes la ofensa, perdona sin límite. Recuerdo cuando yo leía este pasaje siendo un niño, 70 veces 7. Y yo decía 490, multiplicaba 70 por 7 y resolvía el problema que ha llevado a grandes teólogos a grandes discusiones. Pero la realidad de esa expresión es básicamente esta: no cuentes la ofensa, perdona sin límite. En otras palabras, el resumen del Evangelio en este verso es: perdona de la manera que Dios lo hizo contigo, perdona sin límites. Entonces vean cómo el Evangelio nos ayuda, porque no reconocer el perdón de Dios por mis propios pecados te llevará a retener el perdón de Dios a otras personas. Entonces, si tú no puedes pasar de la número 1, de ver la inmensidad de Dios en la cruz, y tú estás, es que esta ya no puedo perdonarla, es que esta ya no puedo pasarla, entonces tú deberías de hacerte una pregunta muy seria: ¿soy salvo realmente? ¿Soy salvo? Porque una persona salva debería perdonar. Número 2, nuestra necesidad desesperada del perdón de Dios. Marcos 11:25. Jesús afirma en este pasaje que el perdón de Dios hacia nosotros depende del perdón que liberamos para otros. En otras palabras, no avanzamos en la lucha contra la amargura, al menos que nos determinemos a perdonar. Este es un texto condicional. ¿Cuál es la condición? Vamos a ser perdonados por Dios si perdonamos a nuestro ofensor. El punto es sencillo aquí. Jesús quiere que perdonemos a nuestros detractores. ¿Cómo debería de hacerlo? Mi hermano, deberíamos comprender la grandeza de la gracia de Dios y la orden de transmitirla a otros.
No solamente tienes que ver que el perdón de Dios es grande. Número 2, tienes que ver que la gracia de Dios es verdaderamente grande. Número 3, nuestra necesidad máxima de la misericordia de Dios. Salmo 103, verso 12. Y podemos recordar las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando Él dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero realmente el grito de la amargura es: no necesito la misericordia de Dios. El corazón de una persona amarga realmente grita: no necesito la misericordia de Dios. Realmente la misericordia hacia nuestros enemigos es como Dios descendiendo del cielo, trayendo su bendición. Tanto a los que perdonamos como a nosotros mismos. Esa es la misericordia de Dios. Dios mismo trayendo del cielo su bendición, tanto a los que perdonamos como a nosotros mismos. Número 4, observa el rol de Dios y el nuestro. Santiago 4:12. Al amargarnos, realmente tomamos el lugar de Dios como juez y como vengador. Entonces, mi hermano, deja de usurpar el trono de Dios. Porque cuando hay amargura, realmente estamos usurpando el trono de Dios. Siempre que juzgamos a otro pecador, en nuestra propia justicia lo vamos a declarar culpable. Pero siempre que Dios ve a un pecador por su propia justicia, por la de él, lo declara inocente. ¿Ven cómo contaminamos el amor, la bondad, la misericordia de Dios? El Señor no nos manda a vengarnos de nadie que nos dañó. El doctor James Kennedy dijo: baja la escalera de tu corazón, abre la puerta de la prisión, suelta las cadenas y déjalo salir del calabozo de tu alma. Cuando tú no has perdonado a una persona, realmente esa persona está atada en un calabozo. Sí, eso es una gran verdad, pero ese calabozo está en tu propio corazón y va a causar una gran herida. Número 5, la naturaleza dual del pecado del ofensor. Romanos 3, 10 al 12. Cuando Pablo está escribiendo acerca de la sentencia de nosotros mismos como pecadores, y él declara: no hay justo ni uno solo. Cuando nosotros nos amargamos contra alguien, realmente nos olvidamos de algo: que el ofensor es engañado y esclavizado por su propio pecado. Entonces deberíamos vernos. Si el ofensor es esclavizado y engañado por su propio pecado, y por otro lado tú no perdonas al ofensor, entonces realmente ambos son rebeldes y desobedientes. El pecado engaña, el pecado esclaviza y el pecado te hace un ciego. Mientras todo eso pasa, hay unas palabras que ya mencionamos de Jesús en la cruz cuando él vio a sus ofensores: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron las mismas palabras que Esteban repitió en Hechos capítulo 7 mientras está siendo lapidado, y él dice: Padre, perdónalos, no les tengas en cuenta este pecado. Así que esto incluye considerar el pecado como esclavitud, como autoengaño de esa persona, y no como algo tan personal. Oh, mi hermano, ¿cuántas veces en esta teología del perdón
me ha tocado decirle a alguien y recordarme a mí mismo cuando el pecado de otra persona nos lacera. ¿Cuántas veces he tenido que decir, no lo tomes tan personal? Y te voy a decir cuál es la razón por la que no lo debes de tomar tan personal. Tú no eres el Espíritu Santo para meterte al corazón pecador de esa persona y decirle, cambia por favor. Todos nos estamos dando cuenta de tu pecado, menos tú. Cambia. Mi hermano, no eres el Espíritu Santo. Entonces, cuando el pecado de otra persona apesta, cuando el pecado de otra persona duele, cuando el pecado de otra manera es ofensivo, no lo tomes tan personal. No lo tomes tan personal. Libérate de esa carga de tomarlo tan personal. Si esa persona viviera en otra ciudad y no tratara con su pecado, llevaría su pecado a otra ciudad y entonces allá dañaría o afectaría a otra gente. No se trata de ti. El problema es el pecado de esa persona morando dentro de ella. Trata con tu pecado. Con ese pecado sí puedes tratar. Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, pero no puedes tratar con el pecado de otra persona. ¿Qué puedes hacer? Ora por ese ofensor, pídele a Dios que lo rescate de sí mismo. Una oración buena al pensar en un ofensor es esta: Señor, rescata a mi hermano esclavo, ciego de sí mismo, muéstrale su pecado. No es doctrina, no es doctrina, pero yo he tenido que orar por algunos hermanitos y decirle, Señor, quítale el sueño, no lo dejes dormir y muéstrale cómo su pecado está dañando a otros y muéstrale cómo su pecado está altercando con la paz del cuerpo de Cristo que tú buscas entre nosotros. Esa oración, hermanos, es mejor que amargarte. Esa oración es mejor que ponerte a pensar en algo malo. Y número 6, nuestra propia falibilidad. Jeremías 17:9 nos recuerda que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Así que mientras tú estás tratando con tu amargura, recuerda algo. No lo olvides, no lo pierdas de perspectiva. Eres un gran pecador. Y todos esos pecados que tú estás viendo en esa persona, te tengo una noticia, también pueden estar morando en tu vida si no tratas con ellos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre es engañoso. Pero en nuestra amargura podemos llegar a caer en los errores de creer que somos espiritualmente superiores e invulnerables ante los pecados de otros. Así que permíteme terminar. Antes de pensar en la disciplina eclesial, antes de pensar practicar Mateo 18, Gálatas 6, todo lo que ya hemos hablado semanas anteriores, antes de pensar en la disciplina eclesial contra un ofensor, deberíamos pensar en el perdón. Esa es la teología práctica del perdón. Usa el evangelio para luchar contra tu propia amargura. Usa el evangelio para reconocer que aparte de la gracia de Dios, no somos mejores que aquellos que han pecado contra nosotros. Pero hermanos, de este lado de la eternidad vamos a seguir lidiando con la amargura de otros. Así que prepárate y anímate para poder seguir en esta ardua tarea. Cada vez que el ofensor pueda resurgir, recuérdate algo. Nadie ha pecado contra ti. Nadie ha pecado contra ti
como tú has pecado contra Dios. ¿Quieres recordar el pecado de tu ofensor? Antes de hacerlo, recuerda algo. Nadie ha pecado contra ti como tú has pecado contra Dios. Un pastor y mártir de la Reforma en Inglaterra llamado John Bradford fue prisionero en la Torre de Londres, y desde esa torre vio caminar a muchos mártires en Inglaterra en este periodo en el que los puritanos fueron perseguidos. Sus biógrafos dicen que cada vez que él veía marchar a alguien hacia el martirio, él decía lo siguiente: ahí va. Y si no fuera por la gracia de Dios, John Bradford debería estar allí. Él estaba en la celda por causa de la fe, pero muchos prisioneros estaban yendo a la muerte por sus delitos y pecados. Y entonces, cuando él los veía desde la torre, él decía: yo debería de estar allí si no fuera por la gracia de Dios. Entonces déjame recordarte 3 pasajes. Salmo 103, 11 y 12. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Gracias, Señor. Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Sentémonos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque son rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y Miqueas 7:19, uno de mis textos favoritos acerca del perdón en el Antiguo Testamento. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Si arrojaras a las profundidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde están tus pecados? En las profundidades. Recuerdo la historia de aquel pastor un tanto efervescente cuando predicaba, un tanto emocional, y había sido invitado a una iglesia muy conservadora. Y entonces cuando el pastor lo había invitado a esta iglesia muy conservadora, dijeron: va a llegar un poco antes de que predique. Y entonces dijo el pastor: por favor, hagan algo con él. Quédense con su Biblia para que no se nos emocione antes de predicar, y llévenlo a mi biblioteca para que ahí lea algo y mantenerlo tranquilo, y entonces lo traemos al púlpito cuando tenga que predicar. Entonces los ujieres tomaron su Biblia y dijeron: nosotros vamos a llevar a donde la vamos a sentar y vamos a ofrecerle un café mientras el culto está para arrancar. Y ese hombre se sentó y vio que el pastor tenía una enciclopedia. Y cuando vio que el pastor tenía esa enciclopedia, la sacó. Y él fue y buscó océanos. Y empezó a ver las profundidades de los océanos. Y cuando el pastor estaba dando los anuncios, comenzó a escuchar desde allá de la biblioteca: ¡aleluya! El pastor volteó y vio a los sugieres y les dijo: ¿qué no les dije que le quitaran al pastor? Le quitamos la Biblia. Entonces ese hombre vino y dijo: abran sus Biblias a Miqueas 7, 18 y 19, porque ahí está mi predicación esta mañana. Y mientras estaba en ese lugar fúnebre que su pastor tiene, encontré las profundidades de los océanos. Wow. Cuando entendemos a dónde el Señor echó nuestros pecados, realmente nosotros podemos venir y decir: Señor, gracias. Hubo un día en el que Dios buscó mi pecado. Hubo un día en el que Dios buscó tu pecado y lo encontró todito junto en nuestro sustituto en el Calvario. Allí mi nombre está clavado en sus manos, allí tu nombre está clavado en sus manos. Hemos sido lavados con sangre, y por eso es que, como los apóstoles declararon, al día de hoy podemos decir:
creo en el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque yo fui el primero perdonado por este Señor. Así que deja que el Evangelio sea realmente poderoso en tu vida. Puestos en pie. Hay unas palabras de Patricio que impresionan mi vida y que por alguna razón mi esposa me las recordó hace 2 días. Y yo le dije gracias, porque no tendré que buscarlas. Pero estas palabras nos enfocan a Cristo. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo lo que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en todo ojo que me vea, Cristo en todo oído que me escuche. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. No lo merecíamos y no lo merecemos. Así que junto al credo de los apóstoles podemos decir en esta ocasión: creo en el perdón de los pecados. Pero qué difícil nos es llevarlo a la práctica cuando el pecado ha sido en nuestra contra y nos ha dolido y nos ha dañado y nos ha afectado y ha fragmentado nuestro corazón y nuestras vidas. Y sin embargo nos has dado tu gracia para tratar con nuestra amargura. Nos has dado tu gracia para tratar con nuestra amargura, con nuestra ira, con nuestro rencor retenido. Ayúdanos a perdonar desde nuestro corazón, a tratar con nuestro corazón, a tratar con nuestra amargura, a sanarnos. Y si yo debo perdonar a alguien desde mi corazón, dame la gracia para hacerlo este día. Señor, no me permita salir inmune de este lugar. Si yo he estado atado y en amargura y en rencor contra alguien, permíteme perdonar al ofensor el día de hoy. Posiblemente fuimos afectados, lacerados, dañados física o emocionalmente por otra persona. No me permita seguir atado a él. Permíteme perdonarlo, porque allí es cuando el Evangelio realmente es poderoso y es glorioso. Allí es cuando el Evangelio realmente puede proclamar de su poder, tal como en el caso de Filemón y de Onésimo. Pero también permíteme pasar al nivel 2 y poder perdonar relacionalmente, buscando que el ofensor se arrepienta. Si no se arrepiente, entonces ayúdame a mantenerme en el nivel 1. Es decir, que yo estoy limpio, que yo estoy libre de cualquier amargura contra esa persona. Si él decide quedar atado a su esclavitud por orgullo, por ego, por vanagloria, porque para él es su preferencia no hacerlo. Pero aún yo pido, Señor, que si yo mismo soy el ofensor, no me dejes dormir y muestres mi pecado. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos. Que seamos libres de toda amargura por la gracia de Dios en nuestras vidas, por el Evangelio que es poderoso en nuestros corazones. Te damos gracias, precioso Señor. Te damos gracias, amado Señor. Te damos gracias, porque así como está lejos el oriente del occidente, es que tú has apartado nuestro pecado. Porque tomaste nuestros pecados y lo lanzaste a lo profundo de la mar. No te acuerdas de ellos.
que de la misma manera podamos seguir tu ejemplo y tu motivación para perdonar a todos aquellos que un día nos han ofendido o que al día de hoy siguen haciéndolo. Libéranos, 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 Señor. Y tu palabra es bendita porque es viva y eficaz. Espíritu de Dios, pido que pasemos de oír tu palabra a ser hacedores verdaderamente de ella. En tu nombre oramos esta tarde, Señor. Amén.